Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Buenos días a todos y bienvenidos, como se nos ha dicho. Y me gustaría orar antes de iniciar la exposición de la palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, por extender tu misericordia nueva para con nosotros en esta mañana. Oh, deseamos que tú seas quien habla en nuestras vidas. Deseamos que tú quebrantes nuestros corazones, que tú seas quien nos enseñe la verdad de tu palabra, que el Espíritu Santo nos pueda instruir en una manera donde nos transforme un poco más como Cristo. Queremos conocerte de verdad, Dios. Deseamos tener un encuentro personal contigo cada día, tener una relación íntima, tener experiencias contigo, Cristo, donde tú seas el todo de nosotros. Oh Dios, danos un tiempo del derramamiento de tu Espíritu Santo entre nuestras vidas, que podamos ser llenos, podamos vivir como a ti te agrada, Dios. Pero para eso reconocemos que tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y anhelar esta gran verdad que tú tienes para con tu iglesia. No nos permita vivir de cualquier manera, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando los atributos. Ya llevamos varios programas o clases, porque está en radio también, sobre ello. Y la verdad es que está siendo muy bueno. Estoy contento, que pensé que no iba a tener tanta aceptación o tanto interés por parte de quienes están siguiendo estos programas también por YouTube y otras redes. Y uno puede ver que en verdad Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que nos está enseñando, Dios es un Dios paciente, como antes se nos ha estado comentando y hablando, en cuanto a un Dios que demanda tu creer y mi creer. Es esta fe que de verdad cree lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esto muchas de las veces a nivel general parece que solamente está entre nosotros, pero a mí me ha llamado la atención a ver a gente con este hambre, con este despertar, de querer conocer un poco, o mucho, no lo sé, pero por los comentarios que veo y demás, sobre los atributos. Y esto es algo tan esencial en nuestro cristianismo. Es algo tan importante que tú y yo conozcamos a Dios como en verdad Dios se deja conocer a través de lo que tú y yo tenemos en la Biblia y solamente en la Biblia. Y esto es algo que muchas de las veces rompe nuestros esquemas o nuestras opiniones, nuestros conceptos erróneos acerca de Dios y a la misma vez nos está instruyendo quién es Dios, cómo es Dios. Y a modo de repaso solamente, situándonos un poco en el contexto, porque vamos a tratar un poco con lo que venimos viendo, creo que son 4 estudios,
en cuanto a que estuvimos tratando con la doctrina de que Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Esto es esencial. Tenemos que defenderlo con todo lo que conlleva en sí el ímpetu que la propia palabra nos enseña a cada quien de nosotros, los cristianos. Y la verdad de que Dios es único está en todas las Escrituras. Que Dios es verdadero, bueno, pues esta es la veracidad y la garantía de que Dios es el único Dios real, auténtico. No hay otro. Por eso estuvimos hablando del contraste de Dios con los falsos dioses y los ídolos. Y una de las cosas que estuvimos tratando es los ídolos dentro de la propia iglesia, en cuanto al concepto erróneo de quién es Dios y en cuanto muchas de las veces nosotros concebimos algo que es Dios que no lo es. Y esto es tan peligroso como aquellos hombres que adoran a Dios por medio de una imagen. Esto es básico, esto es esencial, y nosotros en nuestro cristianismo tenemos que defender esto a capa y espada. Esto es algo que nos está enseñando la propia palabra de Dios, pero también continúa viendo de que Dios es espíritu, y esta es la naturaleza de Dios. Precisamente esta es una enseñanza para contrastar lo que muchos creen u opinan acerca del ser de Dios y adoran en una manera con algo visible, con un entendimiento erróneo. Bueno, Dios nos enseñó a través de su palabra el domingo pasado, que fue esta cuarta clase, de que Dios es espíritu. Y este texto que nos enseña Jesús a la mujer samaritana lo dividimos en dos partes. Lo que Dios es, la esencia de su naturaleza, el seno de la deidad, ¿verdad? Dios es espíritu, Dios es invisible, aunque dijimos que Cristo manifestó quién era Dios, ¿verdad? Es la imagen del Dios invisible, Él es el verbo hecho carne. Vimos algunas de las formas como Dios ha manifestado, vimos lo que son la cristofanía o teofanía en el Antiguo Testamento, pero la esencia de Dios, algo que tenemos que tener también presente. Dios es espíritu. Y el deber que Dios nos enseña con respecto delante de su naturaleza, y este es el fundamento de nuestra adoración, según Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran. Y ahí encontramos el deber de la iglesia. Dice que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Así que solamente la iglesia de Cristo, aquellos quienes tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador y por tanto la vida del Espíritu Santo en nosotros, solamente nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, la iglesia de Jesucristo. Y todos aquellos quienes sean añadidos. Pero no existe bajo ningún concepto un ser humano en este planeta Tierra que sin la vida de Jesucristo, la vida del Espíritu Santo, pueda adorar a Dios como Él exige, conforme a su propia naturaleza. Dios es espíritu y los que le adoramos debemos, hay una necesidad y un deber. Es la tarea que dijimos que tenemos los cristianos, debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, esto es algo importante porque el hecho de que Dios sea espíritu, dijimos que Dios también es un Dios personal. A la misma vez que hablamos de que Dios es espíritu, bueno, Dios es un Dios personal. Dijimos que Dios posee un intelecto, que Dios posee voluntad, pero que sobre todas las cosas Dios es un Dios relacional, el Dios creador de los cielos y la tierra. Él es quien ha iniciado. Él es quien busca tener relación con la criatura. Y en este caso con lo que ha sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, quienes somos cada uno de nosotros. Y esto lo vemos desde el principio en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, vemos esta actitud tan grandiosa, ¿verdad? Esta manera tan magna de Dios, buscando, en este caso, a Adán y Eva en el huerto cuando pecan. ¿Dónde estás tú? Ahí vemos un Dios buscando siempre la relación con nosotros. Esto es un amor que no comprendemos, que no merecemos bajo ningún concepto, pero es una gran realidad que tenemos que defender. Es una gran verdad que Dios nos enseña en su propia palabra. Y ahora vamos a tratar con algo que yo sé que es un poco complejo, es un poco difícil, pero en base a lo que estuvimos hablando, de algunas de las cosas que, sobre todo un predicador que mencionamos la semana pasada, del unitarismo y de algunas ideas con respecto a la Trinidad que no son bíblicas, necesitamos como nunca defender los principios bíblicos de nuestra fe. A mí me gustaría hablar un poco de la Trinidad. Y yo creo que esto es algo fundamental en el cristianismo. Dios es un Dios trino. Dios es un solo Dios en esencia, tres en personas. Pero me gustaría que prestáramos atención porque en verdad esto siempre ha sido algo polémico para muchos a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia. Esto ha sido muy atacado también
por gente quienes dentro, entre comillas, del ámbito de la iglesia cristiana dicen ser cristianos y no lo son. Y debemos de denunciar lo que Dios nos enseña a denunciarlo con valentía, con humildad, pero creo que vivimos unos tiempos donde debemos de identificarnos con la Biblia. Lo que la Biblia dice es la verdad. Y no importa quienes digan otra cosa. No importa quienes cuestionen lo que estamos diciendo. Tú y yo solamente tenemos que creer la Biblia y predicar la Biblia. Y este es un punto que yo soy consciente que tampoco estoy capacitado para ello, porque la Iglesia de Jesucristo, los 21 siglos que llevamos, nunca trató de definir la Trinidad como nosotros tampoco lo vamos a hacer. Pero vamos a enseñar lo que la Biblia enseña con respecto a la Trinidad. ¿Qué es esto de la Trinidad? Y posiblemente es algo curioso. El otro día hablamos ahí entre algunas personas, los responsables. Tú podrías definir la Trinidad con tus propias palabras en cuestión de 10, 15 minutos, media hora. ¿Qué es lo que tú, un examen simplemente a modo escrito? ¿Cómo presentarías tú la Trinidad bíblicamente? Si alguien demandara defensa por esa razón o esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Tú como cristiano tienes una responsabilidad, como el mismo apóstol Pedro nos enseña también, que es para cada quien de nosotros los cristianos, para poder presentar con mansedumbre, apología, esta defensa. Nos encontramos en un tiempo donde la gente tiene confundida la Trinidad. Algunos hablan de que Dios son 3 dioses, otros de que una persona son 3 personas. Otros creen que Dios es un Dios en 3 personas, pero a la hora de enseñar lo que está escrito, y es lo que quiero ceñirme a ello, ¿verdad? No tratar de explicar, porque en alguna manera tú y yo debemos de reconocer que este es un gran misterio, ¿verdad? No es salir aquí, decir 4 puntos y mostrarte a modo de pruebas y evidencia, esto es la Trinidad, y te voy a mostrar cómo el desarrollo de todo ello es algo evidente. No es lo que tampoco nos está enseñando la Biblia. Para empezar, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, aunque la enseñanza está por todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La primera vez que se usó esta enseñanza en sí es uno de los padres tempranos de la Iglesia, llamado Tertuliano, y usó esta palabra en latín, Trinitas, que significa 3 en 1. Pero volviendo a retomar lo que hemos comentado, ¿cómo definirías tú la deidad del Padre, la deidad del Hijo, su divinidad, o la del Espíritu Santo? Hablamos de que hay un Dios en 3 personas, pero también cada quien con su persona y su personalidad. Como tú expondrías bíblicamente, ¿qué es lo que tú y yo tenemos en las Escrituras para hablar lo que Dios nos está enseñando a hablar? Se trata de un hecho que tú y yo creamos porque la Biblia lo dice. Es por aquí por donde tenemos que empezar, con mucha mansedumbre, pero con un corazón a la misma vez hambriento y sediento de aceptar lo que Dios nos está enseñando. Y en verdad, cuando nosotros hablamos de la teología propia, que es el estudio de Dios sin las obras de Dios, estamos hablando del estudio de Dios sin las obras de Dios, bueno, esto es lo que entendemos como el fundamento de toda la teología propia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Pero necesariamente nosotros debemos de hablar o enseñar lo que la Biblia nos está enseñando con respecto a la Trinidad, porque Él es un Dios trino. Mira, si tú y yo creemos, dicho de paso, todos los atributos, no sé, digamos 15 o 16, no recuerdo, todos los atributos que estamos exponiendo no tienen ningún sentido, ningún peso bíblico, si tú y yo no creemos en un Dios trino. Por ahí empieza el fundamento de la Trinidad. Si tú y yo creemos en el Dios trino, está bien. Todo lo que estamos exponiendo, todo lo que estamos estudiando, es algo totalmente bíblico, es correcto, y esto nos está enseñando a conocer el carácter de Dios. Pero supongamos por un momento que tú no estás creyendo, o quien quiera que pudiera estar escuchando este estudio, en la Trinidad o en el Dios trino. No tiene ningún sentido todo lo que estamos haciendo con respecto a la exposición de los atributos de Dios. Así que es por donde se debe de empezar. Si tú y yo creemos que Dios es un Dios inmutable, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios misericordioso, omnipresente, omnipotente, si tú y yo creemos que Él es de esta manera, que esa es su naturaleza, debemos de creer que Dios es un Dios trino. Y si no lo creemos, todo cuanto venimos exponiendo no tiene ningún sentido. Así que
Dentro de las maneras como Dios nos está enseñando cómo Él es, a través de lo que tenemos en su palabra, venimos viendo dos puntos muy importantes. Y uno tiene que ver con sus atributos o con sus perfecciones. Los atributos o las perfecciones de Dios responden siempre a la pregunta ¿cómo es Dios? Bueno, Dios es santo, ¿verdad? O Dios es soberano. Pero también venimos estudiando entre medio con los nombres de Dios. Y los nombres de Dios responden a la pregunta ¿quién es Dios? Dios es mi pastor, Él es mi sanador. ¿Y por qué decir esto? Porque una cosa es estudiar los atributos o sus perfecciones y otra cosa es estudiar los nombres de Dios. Pero todo ello nos está enseñando algo que hace mucho énfasis en lo que es la naturaleza de Dios. Otra de las cosas importantes, lo que venimos, al igual que hoy también vamos a presentar en esta mañana, lo que queremos hacer por medio de esta exposición de la palabra de Dios en el estudio de sus atributos o perfecciones o sus nombres, es que tú y yo podamos ser un poco más como Cristo. El fin y la meta no es tener un mayor conocimiento teológico. No, el fin y la meta es que esa teología nos transforme nuestros corazones. Es que podamos ser un poco más como Cristo es. Este es un conocimiento del cual nosotros estamos tratando de apreciar a nuestros días, cuanto menos queremos apreciarlo. Queremos conocer a Dios como Dios en verdad se deja conocer por sí mismo, por lo que tenemos revelado en su palabra. Hay una palabra, un texto, cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo número 2, en el versículo número 1, para mí ese es un texto base a todo lo que venimos presentando y enseñando, y específicamente lo que vamos a tratar en algo que es profundo, es un misterio, pero es una realidad, ¿verdad? Y tenemos que enseñar esta realidad, y nunca mejor dicho como está escrita. Pero Pablo, escribiendo a Tito, le dijo algo muy importante: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sabes? Es todo tu trabajo y el mío. Bien sea un púlpito o bien sea... Ayer estuve, cuando voy a caminar por el barranco, y con Marcela hemos testificado alguna más que otra vez a un pastor de cabras que hay siempre por aquí pastando, y tuve la oportunidad de estar otro rato con él testificándole de Cristo. Él esquiva mucho lo que tiene que ver con Dios, pero una de las cosas importantes que hablaba con él en esta parte de darle testimonio de Cristo una vez más, precisamente tiene que ver con esta gran realidad. Él reconoce que lee o que él a veces lee su Biblia, la religión tradicional de sus padres la ha aceptado, pero hablábamos de esta gran verdad. ¿Qué es lo que enseña en verdad la Biblia? ¿Usted lo cree? ¿O lo cree, perdón? ¿Esa es una verdad que de verdad a usted le ha transformado? ¿Usted cree lo que está leyendo, lo que la Biblia dice con respecto a Jesucristo? ¿Usted cree que en verdad ese amor que me comenta, que Dios le ama a usted también, usted ha recibido el amor de Dios en Cristo Jesús? ¿El arrepentimiento es un hecho verídico en su vida, por el cual usted es salvo y recibe a Cristo? Y una de las cosas que al final terminaba con él es que la religión no le va a salvar, la tradición tampoco. Necesita tener un encuentro personal con Cristo. Y es curioso, esta semana hablando con otra persona, comprando los materiales, evangelizándolo un poco, él me hablaba de la misma cosa. Yo tengo mi Biblia, yo la leo, y me decía algo que me llamaba la atención. La tengo presente, ahí la tengo todos los días, pero aquello que usted tiene o tú tienes en esa mesa y que de tanto en tanto está acudiendo a ella, eso es un gran tesoro, si vive en dónde, en nuestros corazones, si recibimos la palabra de Dios. Y yo le hacía una pregunta: ¿tú crees en verdad lo que estás leyendo? Porque si tú crees de verdad lo que estás leyendo, y de esto vamos a tratar un poco, si en verdad yo creo lo que la Biblia me enseña, yo le decía a esta persona: si tú de verdad tienes el deseo de conocer a Cristo, tienes el deseo de conocer la verdad te va a revelar. Si tú buscas la verdad, lo encontrarás, esa verdad te libertará. Y no será una religión o una manera, ¿verdad?, metódica en tu vida, como algo habitualmente que acude de tanto en tanto a la palabra. No, será una verdad que te transforme. Pero una de las cosas en esta semana que me llama la atención, la gente parece ser que no tiene un problema con la Biblia. Y es que todo el problema lo tenemos con la Biblia. Cuando uno no tiene problema con la palabra, es que no está teniendo problema. No está mostrando lo que en verdad hay en su corazón. Porque según lo que nos enseña la palabra, es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Es aquella que penetra hasta lo más profundo. Separa lo que tiene que ver con la carne, el espíritu, el alma, y trae al claro conocimiento las intenciones del corazón.
Hay personas, esto es un peligro, que nos identifiquemos tanto con la palabra y que la palabra no more en nuestros corazones. Que la palabra no esté transformando nuestras vidas. Y hablo dentro de lo que es el mundo secular, con personas que no son cristianas. Pero me llamó la atención con estas dos personas esta semana. De leer la Biblia, sí, la conozco, no tengo problema con la persona de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay didascalía en el griego, la enseñanza, viene de didascaleo. Tú y yo somos llamados a hablar lo que está o a enseñar lo que está aquí y solamente ¿dónde? Aquí. Así que en la doctrina de la Trinidad, del Dios Trino, nosotros vamos a tratar de apreciar, de exponer, de poder creer, porque en alguna manera tú y yo necesitamos también fe para creer esto. Necesitamos el favor del Espíritu Santo, esta revelación de Él en su palabra para que sea transmitido a nosotros de una manera que asimilemos con certidumbre que lo que Dios dice que es, eso es. Y no movernos de lo que Dios nos está enseñando a través de ello. Como dijimos, es una doctrina que ha sido muy atacada, ha traído muchas controversias, ha traído polémica. Pero si tú y yo hablamos o enseñamos lo que está de acuerdo a la sana doctrina, eso es lo que tenemos que recibir y creer. Y eso es lo que Dios nos está enseñando que recibamos. Leía de un escritor inglés a mediados del siglo XIX, era un compositor de himnos, un gran teólogo también, y dijo algo importante en cuanto a la Trinidad, y me llamó la atención. Dice, es una doctrina que puede ser tinieblas para el intelecto, sin embargo, luz radiante para el corazón. Y esto es una gran verdad dentro de este misterio. Puede ser que esto traiga tinieblas a nuestro intelecto, que no tengamos la comprensibilidad, que no podamos comprender en toda su magnitud, que no poseamos un buen entendimiento, ¿verdad?, para nosotros asimilar esa doctrina a modo lógico. Esto puede ser, y es más, esto muy posiblemente es, pero sin embargo, lo que tiene que animarte a ti y a mí es que esto es luz radiante a nuestros corazones. Tú y yo necesitamos tener esto como algo inamovible, algo firme. Nosotros debemos de creer en un Dios y en tres personas. ¿Es un misterio? Lo es. Muchas de las personas que han tratado de explicar esto de manera ilustrativa, lo único que han conseguido es empeorar mucho más la doctrina de la Trinidad o al Dios Trino. Creo personalmente, esto es algo que pienso, no hay una definición o una ilustración que se pudiera asimilar o acomodar bien a lo que es la explicación de la Trinidad. Hay lo que tenemos escrito. Es más, muchas de las personas que han tratado, defendiendo la Trinidad, pero con una buena intención, de definir la Trinidad, no la han definido bien. No es lo que nos está enseñando Dios en su palabra. ¿Qué es lo que nos está enseñando Dios, por tanto, en su palabra? Bueno, lo que nos está enseñando es que nosotros lo que tenemos que hacer es testificar, es defender, es enseñar lo que tenemos escrito. Y eso es lo que los cristianos en 21 siglos, la Iglesia de Cristo, ha tenido como una gran labor. Presentar la Trinidad como en verdad la tenemos escrito. Y no definir o tratar de explicar algo que en alguna manera sigue siendo un misterio. Que bajo ningún concepto esto debe de anular lo que es la verdad de sí misma en su palabra. Hay la oración de un hombre que para mí fue un hombre de Dios, y es Tozer, y en una de sus oraciones, el otro día estuve leyendo, hablaba algo en base a esta verdad doctrinal. Dice: Dios de nuestros padres, entronizado en la luz, qué vigorosa y musical es nuestra lengua. Sin embargo, cuando tratamos de hablar de tus maravillas, qué pobres parecen nuestras palabras y qué poco melodioso nuestro discurso. Cuando consideramos el temible misterio de tu divinidad, una y trina, nos tenemos que poner la mano sobre la boca. Ante esa zarza ardiente, no te pedimos comprender, sino solo que te podamos adorar como corresponde a ti, Dios único en tres personas. Amén.
que tengamos el favor de Dios para que podamos adorar a Dios tal como a Él le corresponde. Dios único en tres personas. Uno en esencia, tres en persona. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando con respecto a todo lo que venimos viendo? Y por eso digo que es importante que no tratemos simplemente de asimilar a modo comprensivo o tener solamente el entendimiento de esta doctrina, sino el apreciamiento, la creencia de ella misma. Claro que lo otro acompaña. Pero como alguien dijo también, y fue el mismo, y esta es una parte muy importante también, no vamos a tratar de comprender las cosas, y en este caso creo que es algo que avala mucho lo que estamos diciendo en cuanto al Dios Trino, para creer. Es al contrario. Vamos a creer para poder comprender. Así que lo prioritario, lo primordial, es que tú y yo creamos lo que tenemos escrito en la Biblia para que Dios en su gracia también nos haga comprender esta gran verdad. Si nosotros tratamos simplemente de comprender para poder creer, nunca creeremos como debemos creer. Debemos de creer, y esto nos ayudará siempre a creer también, a entender y comprender de manera bíblica. A mí me gustaría poder hablar de dos partes, y una de las cosas importantes para exponer la doctrina de la Trinidad es su unicidad. Dios es uno. Y otra de las cosas que estaremos hablando, un segundo punto, veremos su diversidad. Dios es uno en tres personas. Pero uno de los puntos relevantes y sumamente prioritario en cuanto a la exposición o en cuanto a poder exponer bíblicamente al Dios Trino es que tenemos que reconocer que hay un solo Dios. Esta es una gran verdad. Hay un solo Dios significa que no hay dos dioses, no hay tres dioses, aun cuando veremos en la segunda sección de que Dios el Padre es Dios, pero tiene su persona y su personalidad, de que el Hijo también es Dios, tiene su persona y su personalidad, y el Espíritu Santo también es Dios y tiene su persona y su personalidad. Pero el hecho de que tú y yo aceptemos lo que nos enseña la Biblia es la base de la Trinidad. El reconocer y creer que creemos en un solo Dios. Esto es lo que la iglesia cristiana profesamos. Somos monoteístas. Nosotros, dijimos domingo pasado en base a una conversación con alguien, de una pregunta que me hizo, ¿Dios es monoteísta? No, nosotros somos monoteístas. Dios no profesa su propia religión porque Él no es una religión. Es la esencia de ser de la naturaleza de Dios quien nos está hablando la verdad de su deidad y divinidad en tres personas. Nosotros los cristianos somos monoteístas. Ahora bien, esta es una palabra del griego compuesto. Mono es uno y teísta viene de teo. Creemos en un solo Dios. No somos politeístas. Poli serían varios o muchos y teísta viene de teo, son muchos dioses. Ahora, nosotros tenemos un versículo clave y base para exponer todo ello y es un pasaje famoso. Vamos a Deuteronomio capítulo número 6. Vamos a tratar en estos minutos que nos restan de poder exponer la unicidad de Dios. Dios es uno. Creemos en un solo Dios. Y esto es algo que no solamente tenemos como un recordatorio en base al pueblo escogido de Dios, a la nación de Israel, sino que también es para con nosotros, la iglesia de Cristo. O sea que tenemos aquí una gran verdad que nosotros debemos de apreciar también. Esto es para toda la iglesia de Jesucristo. Y aquí nos encontramos en Deuteronomio capítulo número 6, en el versículo número 4, y nos dice la Biblia, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, ¿cuántos son? Uno es. Este oír o este escuchar, que en el hebreo es el Shema, oh Israel, oh cada quien de nosotros, es algo muy importante. Porque en el idioma, lo que nos está enseñando en su idioma original es una obediencia inviolable. Cuando la Biblia nos está enseñando aquí, oye o escucha, oh Israel, no simplemente es algo a modo físico en cuanto a nuestros oídos físicos. No, lo que nos está enseñando es algo muy profundo, es aquello por lo cual debe de llevar a cabo una obra en lo más profundo de nuestros corazones. Por eso aquí el oír, por eso aquí el escuchar, esta gran verdad de que Dios es un solo Dios, la base del monoteísmo, es algo de lo cual debe de ser afianzado en nuestras vidas con firmeza. Es una verdad inviolable. Es una obediencia, no solamente nos está dando una enseñanza.
Y lo que nosotros vemos aquí es algo que nosotros podemos ver que ha ocurrido a lo largo de los tiempos. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, ellos desestimaron este mandamiento de Dios, cuando ellos simplemente tuvieron este mandato de Dios como algo a sus oídos físicos o de manera superficial, o que cabiera la posibilidad de que pudiera ser violado o sustituido por otros pensamientos, por otros ideales, y sustituían al único Dios verdadero por otros dioses, Dios se enojaba tanto que nosotros mismos vemos en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cómo Asiria fue llevado al cautiverio. Cómo Israel fue llevado por el imperio asirio al cautiverio en el 751 a.C. Y posteriormente vemos a Judá, las tribus del sur, en el 586 a.C., cómo también fueron llevados al cautiverio por los babilónicos. Pero ¿sabe el motivo primordial cuál era? Cada vez que Dios trataba con su pueblo, en esta manera tan concisa, había una gran verdad que ellos habían dejado de recordar este mandato de Dios. Ellos habían cometido el pecado de la idolatría, por eso estuvimos hablando en una clase en base a ello. La relevancia que debe de tener esto para ti, para mí, en cómo Dios nos lo enseña, cómo Él está en contra de lo que Él no es. Y Dios trató a su pueblo siempre, y en este caso, por los cautiverios también, cada vez que el pueblo pecaba contra Dios, sustituyendo esta gran verdad. Ellos empezaron a creer en otros dioses, la idolatría, el politeísmo, y dejaron de tener esta creencia, esta firmeza de que Dios es uno, Jehová, nuestro Dios, uno es. Ahora es curioso ver, si tú ves en Deuteronomio capítulo número 4, en el versículo número 39, creo que esto es algo también muy importante, donde vemos el desarrollo de esta gran verdad en ti y en mí, y esto está dentro también de su contexto. Lo que nosotros encontramos en Deuteronomio 4:39 está dentro del contexto de lo que hemos leído también. Son unos capítulos que nos están hablando de una gran verdad. Este recordatorio también nos está enseñando en contra de la idolatría. Y lo que Dios enseña a su pueblo es: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Tú y yo somos llamados a aprender hoy. Ahora, cuando la Biblia nos enseña de aprender, es tener una buena enseñanza, es tener información, es tener una buena doctrina, es tener una buena teología. Eso es lo que estamos haciendo también. Eso nos vincula a lo que estamos exponiendo a modo doctrinal al Dios Trino. Tú y yo estamos aprendiendo hoy. Pero el texto no solamente queda en un aprendizaje. Por eso digo, es muy importante el shema aquí de Dios en hebreo, este oír, esta obediencia. No, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Tú y yo somos llamados a reflexionar en nuestros corazones. Cuando el pueblo de Israel cometieron idolatría, es que dejaron de tener reflexión en sus corazones en cuanto a este mandamiento. Jehová, nuestro Dios, uno es. Tú y yo somos llamados no solamente a estar aprendiendo a modo doctrinal, que es algo muy importante, ¿verdad? Necesitamos la doctrina como base y sustento. Toda la Biblia es doctrina, es enseñanza. Pero si esto que estamos aprendiendo hoy no es algo meditado, no es algo donde nos lleve a reflexionar en nuestros corazones con respecto aquí a que Dios es un Dios único, hay un solo Dios, tú y yo no vamos a sacar el provecho que de verdad Dios quiere que nosotros tengamos. El hecho de que Dios diga, reflexiona en tu corazón, esto habla de considerar lo que hemos aprendido. ¿Sabes? Y aquí está el error muchas veces nosotros. Vamos aprendiendo mucha información, son muchos los estudios o clases a lo largo de la semana, estamos muy metidos con la palabra. La dinámica en sí de la obra aquí donde estamos sirviendo es día a día, reuniones tras reuniones. Hay mucha palabra, es verdad, hay mucha información, hay mucha doctrina, amén y gloria a Dios por ello. Pero tú y yo estamos reflexionando lo que escuchamos, aquello es algo que está obrando con poder en lo más profundo de nuestros corazones, nos está cambiando, lo estamos creyendo. Reflexiona en tu corazón, considera lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Es poder vivir con la enseñanza en nuestras propias vidas, practicándola, ¿verdad? Y el cristianismo es una vida práctica de seguir a Cristo. El cristianismo trata de vivir a Cristo. Y para tú y yo vivir de manera correcta a Cristo necesitamos la enseñanza. Amén. Pero esa enseñanza nos debe de llevar a ti y a mí a reflexionar en nuestros corazones. Porque es ahí donde tú y yo somos llamados a amar a Dios con todos nuestros corazones, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Tú y yo somos llamados a amar a Dios en esta manera rendida por completo, en todo lo que es todo nuestro ser.
Y esta es una gran verdad que debemos de hacer énfasis en cuanto a lo que es una vida cristiana verdadera. Algo que de verdad haya ocurrido en ti y en mí. ¿Sabes? Si esta es una gran verdad que en ti y en mí ha ocurrido, el encuentro con Jesucristo, y tú y yo hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, lavados nuestros pecados a través del arrepentimiento y fe, es imposible que tú y yo sigamos viviendo de la misma manera. Debe de haber un cristianismo en ti y en mí que identifique nuestra vida con la de Cristo. Un cristianismo que nos esté transformando más como Cristo es. Y el problema no lo vamos a tener muy posiblemente con las doctrinas si solamente estamos aprendiendo. La asignatura pendiente la tenemos con la práctica en el cristianismo y es con reflexionar lo que hemos aprendido. Es con vivir lo que Dios nos está enseñando que debemos de estar viviendo. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba los cielos y abajo la tierra, y que fuera de Él no hay otra. Él es único. Tú y yo es por donde debemos de empezar para exponer esto. La unicidad de Dios, un solo Dios. Claro que en ese texto, y esto es algo que veremos un poco más adelante, nos está enseñando el nombre de Elohim con respecto a la pluralidad de Dios. Esa es una gran verdad que tocaremos tocante a lo que es la diversidad de la deidad de Dios, en las tres personas. Pero tú y yo tenemos que tener fundamento sólido en cuanto a que hay un solo Dios. Dios es espíritu y los que le adoramos debemos adorarle en espíritu y en verdad. Este es un principio que no podemos nosotros ignorar. Esto es algo sólido que tenemos que tener en nuestro propio cristianismo. No cometamos el error que cometió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y por ello tenemos en el Nuevo Testamento estos ejemplos del Antiguo. Para que no nos aconteciera las cosas como les aconteció a ellos, como dice el apóstol Pablo. Dice en Isaías capítulo 5, versículo número 13, entre otros textos, dice que su pueblo fue destruido, su pueblo fue llevado al cautiverio, hablando del pueblo de Dios. Precisamente por la falta de discernimiento, por la falta de conocimiento, por la falta de practicar lo que ellos ya sabían a modo teológico con respecto a la ley, o el aprendizaje, o el mandamiento dado. Pero en verdad nosotros estamos creyendo lo que nos está enseñando. Debemos de tener esta firmeza. Dios es único. Dios es un solo Dios en tres personas. ¿Sabes? La traducción del hebreo al español de Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4, dice de la siguiente manera: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Es curioso. El nombre aquí de Elohim habla de la pluralidad de Dios. Y aquí nos está hablando también, en el versículo número 4, Deuteronomio capítulo número 6, uno es, proviene de la palabra hebrea Eshad, que se refiere a la unidad de más de una persona. Aun cuando tú y yo estamos viendo este texto como base del monoteísmo, de que creemos en un solo Dios, este es un texto que a la misma vez nos está enseñando de la pluralidad de Dios, de las tres personas divinas. Pero nosotros estamos tratando primariamente con que Dios es uno, la unicidad de Dios. Pero es algo tan rico este pasaje, este texto. Poder ver la pluralidad de Dios en el nombre de Elohim, eso viene desde el Génesis capítulo número 1, versículo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí podemos ver el nombre de Dios en su pluralidad. Nosotros en todo el Antiguo Testamento podemos ver la Trinidad. Bueno, nosotros tenemos evidencia de que la Trinidad es enseñada en todo el Antiguo Testamento. Aunque también dicho esto, es importante entender que la Trinidad es una de las doctrinas que tiene una revelación progresiva. Nosotros tenemos luz en el Antiguo Testamento, pero donde nosotros llegamos a ver todo su auge o toda la revelación completa es en el Nuevo Testamento. Ahora bien, con lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo número 1, versículo número 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Descendamos en Génesis también capítulo número 11, esa pluralidad de Dios nos enseña y tenemos evidencia de que realmente el Dios Trino está por todas las páginas de la Biblia. Pero la enseñanza de esa revelación progresiva la encontramos en el Nuevo Testamento. Y eso es importante. Es importante. Porque aun cuando tenemos evidencia en el Antiguo Testamento, nosotros veremos como todo el Nuevo Testamento nos está llevando a esa revelación progresiva
o completa. Agustín de Hipona decía algo muy importante con respecto a ello, y es un buen principio cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos está enseñando, y es algo que debemos de entender, está revelado en el Nuevo. Y el Nuevo Testamento dice que estaba escondido ¿en dónde? En el Antiguo. Así que lo que tú y yo tenemos hoy en el Nuevo Testamento, estamos viendo lo que es la revelación también del Antiguo. Por eso, a modo doctrinal, también es importante, porque tú y yo encontramos esa revelación progresiva en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de revelación progresiva, me gustaría ver algunos puntos que tengamos en mente. Tiene que ver con lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de esta revelación progresiva, es lo que Dios ha hablado acerca de sí mismo, en este caso, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero no es lo que Dios revela en el Antiguo Testamento, como algunos también pudieran enseñar, y se contradice en el Nuevo Testamento. Eso es lo que no es, ¿verdad? Tiene que ver con aquello que inició en el Antiguo Testamento y llega a todo su auge en el Nuevo Testamento sin ninguna contradicción. Por eso nosotros encontramos en Juan capítulo número 5, versículo número 39, lo que estamos diciendo en cuanto al Antiguo Testamento revelado en el Nuevo. Y no contradice, porque las Escrituras, dijo Jesucristo, hablan ¿de qué? De mí, añadiendo y mencionando también al Antiguo Testamento. O en Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Así que nosotros debemos entender esto. El Nuevo no está contradiciendo bajo ningún concepto a lo que tenemos enseñado en el Antiguo Testamento. Tampoco es una enmienda de una revelación reciente o añadida a lo escrito. Esto es un peligro hoy en día. Algunos creen que la revelación progresiva tiene que ver como algo añadido a una enmienda a lo que ya tenemos escrito. Y es aquí donde muchas de las veces se distorsionan las verdades de Dios. Y en este caso hablando también de la doctrina de la Trinidad. No es una enmienda, no es algo añadido, puesto que la propia Biblia también condena a aquel que añada algo a lo escrito o aquel que quite algo a lo que está escrito. Así que nos ceñimos nuevamente a lo que tú y yo tenemos escrito. No, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No necesita la ayuda tuya y mía, no hay que quitar, no hay que añadir. Debemos de someternos a lo que tenemos escrito en tu Biblia y en mi Biblia. Y esto es algo que debemos de tener en consideración como un fundamento firme y sólido en nuestra fe cristiana. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 45, en el versículo número 18, y veamos que detrás del concepto aquí de la unidad está la afirmación bíblica de lo que es el monoteísmo, o creer en un solo Dios. Y el profeta Isaías, en el capítulo número 45, versículo número 18, porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Así que lo que primero debemos de ver y presentar es reafirmar nuevamente lo que estuvimos exponiendo en cuanto que Dios es el único Dios vivo y verdadero, y que Dios solamente actúa o habla dentro de lo que es la esfera de la verdad, porque ese es su carácter. Si tú y yo no estamos dentro de la esfera de la verdad, Dios no va a actuar, Dios no va a hablar, Dios no va a transformar tu vida, porque pertenecemos, por tanto, a la esfera de la mentira. Así que es importante que tú y yo tengamos una relación con el único Dios vivo y verdadero, para que ese comienzo o inicio de la obra que Dios comienza en ti y en mí sea algo que se vaya perfeccionando hasta el regreso de Cristo. Pablo estaba convencido de esta buena obra. Mira, es importante que la comunión que tú y yo tengamos sea solo y exclusivamente con un Dios vivo y verdadero, para que la verdad obre, para que la verdad nos transforme, para que la verdad cambie tu vida y mi vida. Porque Dios solamente habla y actúa dentro de la esfera de la verdad, porque Él es un Dios veraz, Él es un Dios auténtico, Él es un Dios real, Él es genuino. Su naturaleza no corresponde en un obrar en medio de la falsedad. Así que lo que nos está enseñando aquí el profeta Isaías nuevamente lo mismo. Creemos en un solo Dios, no hay otro.
Creemos en un solo Dios. Dios es uno en esencia, tres en persona, pero estamos viendo aquí la esencia de Dios. El seno de la deidad de Dios es indivisible. Y esto lo trataremos un poco más en continuidad en otra clase, pero cuando la Biblia nos enseña de la esencia del ser de Dios, esto es indivisible. No se puede dividir. Si por un solo momento la esencia del ser de Dios se pudiera dividir, piensa por un momento, entonces tenemos que creer en que hay tres dioses. Bueno, eso es lo que enseña una secta llamada triteísmo. Y lo que están enseñando es que hay tres dioses. Cuando presentan la Trinidad, ¿verdad? Creen que hay tres dioses. Es lo que tocamos el domingo pasado en cuanto a los unitarios. El unitarismo, ¿verdad? De que una persona se transforma en tres personas. Esta es una herejía llamada también modalismo. Así que los días que tú y yo estamos viviendo es importante que tengamos un concepto correcto del Dios Trino. Creemos en un solo Dios, en tres personas. Y esto nos está contradiciendo. Tenemos que creer que la esencia del ser de Dios es indivisible, pero son tres personas. Así que nosotros debemos de saber y entender que no hay tres diferentes dioses dentro de la Trinidad. Hay un solo Dios, que esto es lo que estamos tratando de exponer. Y esto es lo que estamos tratando de exponer de manera que podamos aplicarlo y creerlo de manera convincente, como la Biblia nos lo enseña. ¿Sabes? La manera de exponer lo que vamos a tratar de exponer es importante porque la propia palabra nos enseña en 2 Corintios, en el capítulo número 13, en el versículo número 8. Y cuando hablo de cómo exponer esto, a modo de que expongamos lo que está escrito, porque lo que tenemos escrito es la verdad absoluta de Dios. Pablo nos enseña aquí en Corintios, dice que no hay nada que tú y yo podamos hacer. Nada podemos contra esa verdad que es portentosa, que es transformadora, que es invencible, sino que solamente podemos por medio de la misma. Así que tú y yo estamos tratando de exponer la verdad que Dios nos enseña en cuanto a esta gran doctrina del Dios Trino. Las tres personas de la Trinidad son verdaderas y distintas en personas. Son verdaderamente iguales en cuanto a su esencia, son distintas en cuanto a su persona y su personalidad. El Hijo no es menor que el Padre, el Espíritu no es menor que el Hijo. Y estos son principios que nosotros debemos de defender, porque nos lo enseña la Biblia. Así que Dios es uno en esencia, y Dios es tres en persona. Decía Torce con respecto a esto, y creo que es un capítulo que quienes tenéis el libro es bueno, porque hay algunos puntos que pudieran ayudarnos a comprender lo que estamos exponiendo. Dice, tiene suma importancia que pensemos en Dios como Trinidad en la unidad, sin confundir a las personas ni dividir la sustancia. Solo así podremos pensar de manera correcta sobre Dios y de manera digna de Él y de nuestra propia alma. Es importante que pensemos correctamente y bíblicamente con respecto a la Trinidad. Así que no es tanto explicarla, es creerla, presentarla por medio de lo que tenemos escrito, y es a través de la verdad. ¿Sabe? Muchas de las sectas, entre las que hemos mencionado algunas, precisamente ellos han tratado de explicar la Trinidad. Ellos han tratado de dar a un modo razonable lo que es la Trinidad, y por supuesto lo último que han enseñado es la enseñanza de la Trinidad, lo que tenemos escrito. Cuando decimos que nada podemos contra la verdad, sino solamente por medio de la verdad, nos está enseñando a la verdad misma de la propia palabra. Nosotros encontramos en la primera carta de Juan, y encontramos unos principios, o uno de los principios que generalmente tienen todas las sectas, es hacer presentar una mentira como si fuera una verdad. Y es ahí donde Juan nos dice que ninguna, absolutamente ninguna mentira, dice que procede, ¿de dónde? De la verdad. Y cuando se ha tratado de explicar o de imponer algo que no es verdad, que está siendo mentira, simplemente ellos están manipulando la palabra y enseñando aquello que realmente no corresponde a lo que tú y yo tenemos en las Escrituras. En el contexto, cuando tú y yo estudiamos la primera carta de Juan, está hablando de aquel tiempo de los gnósticos, los docetistas, los cerintos, aquellos quienes no creían en la humanidad de Cristo y quienes no creían en la divinidad de Cristo, pero como quiera lo que
Juan está enseñando es que ninguna mentira procede de la verdad. Dice el mismo contexto que tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo. Nadie nos tiene que enseñar otra cosa. Tú y yo debemos de someternos a lo que está escrito. Por eso decimos que es relevante que tú y yo expongamos al Dios Trino como lo tenemos registrado en su palabra, exponiendo los puntos más importantes, lo que nos está enseñando a lo largo de las páginas, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesucristo mismo orando a su Padre, Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Y tú y yo necesitamos estar santificados en lo que tenemos escrito, que es su palabra. A veces pudiéramos complicarnos mucho y tratar de manipular algo que no somos llamados a manipularlo, o tergiversar algo sin el sentido, sin la intención de hacerlo, pero al final pudiéramos hacerlo. Tenemos que tener bien claro y convincente lo que nos enseña la Biblia con respecto a esta gran verdad. Y vivimos en días donde parece que esto fue en un pasado lo que ocurrió, y a nuestros días es diferente. Yo compartí un poco la experiencia de este predicador que estuve escuchando, una porción de él, y esto no le gustó a mi oído. No tenía que ver con lo que en sí él declaraba públicamente, y he considerado, imagínate, no lo he escuchado mucho, pero digo, aquí algo no está bien en esta predicación. Y con Marcela, cuando estuve buscando un poco, eso es lo que no estaba bien, la distorsión de la Trinidad. Eso es lo que no estaba bien, hacer pensar que esa sola persona de Dios en el Antiguo Testamento es el Padre, en el Nuevo Testamento es el Hijo, y en la dispensación de nuestros días es el Espíritu Santo, esa persona cambiándose, siendo la misma. No, hay un solo Dios. Por favor, tengamos esto, aunque creamos que lo sabemos. Que nadie quite de tu pensamiento, del mío, de nuestros corazones. Que sigamos reafirmando los principios doctrinales de la fe bíblica. Lo que la Iglesia ha creído en estos 21 siglos y ha enseñado. No, hay un solo Dios en esencia. 3 en persona. Pero creemos en un solo Dios. Y aquí también debemos de enseñar y creer que son 3 personas distintas. Y esto es algo que debemos de saber y tener bien claro y firme en nuestras vidas. Bueno, esto es por lo que Jesús también fue en última instancia llevado a la cruz. Cuando tú lees en Juan capítulo 10, versículo número 30, yo y el Padre somos ¿cuánto? Uno. Esto es lo que desató en aquel ámbito religioso una ira entre religiosos. Tú te estás haciendo Dios siendo hombre. Le dice más adelante en el 33 creo que es. Es que Él era 100% Dios y Él era también 100% hombre. En el cuarto siglo, a mediados del cuarto siglo de la era cristiana, creo que fueron 318 padres de la iglesia, entre ellos había mártires, habían personas que habían sufrido por el Evangelio, y se constituyó lo que es el credo de Niceo. Y una de las cosas importantes que se hizo este credo tenía que ver con refutar lo que un hombre en estos tiempos, que era un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, que él empezó a distorsionar la divinidad de Cristo, a no creer que el Hijo era igual a ¿quién? Al Padre. Por tanto, también distorsionaba la Trinidad y la negaba. Y qué bueno que siempre hubieron hombres apologetas a lo largo de los 21 siglos de la era de nuestros días en la iglesia cristiana que defendieron esos principios. Y hay porciones que tienen mucha riqueza en cuanto a esto, pero una de las cosas que se declaró en este credo es el siguiente. Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por Él antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas. Anteriormente, también sigue hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Y estos fueron principios que se establecieron a modo de confesiones y credo para que nosotros a nuestros días también pudiéramos seguir manteniendo esta gran verdad. Y posiblemente uno pudiera tener una manera de ver diferente a lo que nos está enseñando la propia palabra de Dios, pensando que no hay nada peligroso en todo ello. Pues sí lo hay. Tú y yo necesitamos saber lo que Dios dice en cuanto a su unicidad, de que Dios es uno. Creemos en un solo Dios. Y también debemos de entender que las 3 personas a la misma vez no son 3 dioses,
Cada quien tiene su persona y personalidad, pero el Hijo es Dios, el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo. Y por supuesto el Padre es Dios, el Padre. ¿Es un misterio? Lo es. ¿Somos llamados a creerlo, sí o no? Sí. ¿Cómo? Como nos lo enseña la propia palabra de Dios. Igual parece que es mucha lectura, pero saqué de un escrito también. Creo que vale la pena leerlo. En cuanto al credo de Atanasio también, es otro de los credos que se hizo en el siglo IV, en defensoría de lo que tenía que ver con la doctrina de la Trinidad. Y me gustaría solamente leerlo, es breve, saqué solamente algunas de las cosas que estamos tratando de exponer. Dice: adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo otra, y el Espíritu es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, pero uno que es eterno, así como no hay tres seres increados e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino que uno es el todopoderoso. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino uno solo. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un Señor. Como la verdad cristiana nos obliga a reconocer cada persona en particular como Dios y Señor, así el cristianismo nos prohíbe decir que hay tres dioses o que haya tres señores. El Padre no fue hecho, creado o engendrado. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Así hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres espíritus. Y esta Trinidad, ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales, y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad al único Dios en tres personas. Yo sé que muchos de estos escritos no son conocidos, no nos interesan al día de hoy. Algunos lo ven simplemente como una literatura ya aburrida, pesada. Algunos lo identifican como algo de la religión. Para mí es importante. Y creo que esta es la labor de tu ministerio y del mío como cristiano. Sacar esto nuevamente, que esto sea redescubierto nuevamente a la iglesia. Estamos viendo tiempos complicados, tiempos peligrosos. Aquellas cosas que pensamos que en su día, o que pensamos que solamente era para el pasado, que no nos acontecería a nosotros, las estamos viviendo de manera muy cercana. Hay personas que aparentemente, llamándose cristianos, están distorsionando las doctrinas bíblicas. Si tú y yo no tenemos un oído fino a lo que Dios nos está enseñando en su palabra, estaremos en problemas. Tú y yo somos llamados, como Pablo enseñó a Tito, a hablar o enseñar aquello que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que me gustaría concluir con esto, que tengamos presente, que tengamos en nuestro pensamiento este deseo, ¿verdad?, en nuestros corazones, de profundizar en lo que la palabra nos enseña, para que no solamente en ese aprendizaje sea una enseñanza, sino que nos lleve a reflexionar en nuestros corazones que hay un solo Dios en tres personas. ¿Sabes? Dios es un Dios que dice que su amor es eterno. ¿Has pensado alguna vez cómo Él podría amar eternamente si estuviera solo? Estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Dios es un Dios de una comunión eterna. Si no estuviera el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de qué manera Dios pudiera tener esta comunión eterna? Y así pudiera mover atributo tras atributo. Esta es la pluralidad de Dios. Este es un Dios en tres personas, donde encontramos la mayor revelación de todo ello en cuanto a la doctrina del Dios Trino. Así que me gustaría leer una oración más de una persona. Es un himno, era un compositor de himno de mediados del siglo XVIII,
Y él compuso un himno que decía: oh bendita Trinidad, oh majestad sencilla, oh tres en uno, solo tú eres por siempre Dios, Santa Trinidad, bendito tres iguales, un solo Dios, te alabamos. Amén. Que Dios nos ayude a mantener firme nuestra fe en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Que Dios nos ayude a tener una buena revelación en el carácter de Dios. Que sepamos quién es Dios, cómo es Dios. Porque solamente de esta manera es que nosotros estaremos conociendo al Dios de la Biblia. Y de esta manera será el Dios de la Biblia quien nos transforme a cada quien de nosotros dentro de la esfera de la verdad, porque esa es su naturaleza. Señor, muchas gracias, Padre, por tu bondad, tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu perdón. Oh Dios, gracias por Cristo. Oh Dios, gracias por este tiempo en el que tú nos permites vivir de una manera donde es diferente a través de la vida de Cristo en nosotros. Señor, gracias por esta paciencia que no solamente has tenido para con nosotros y sigue teniendo, sino que también tiene esta espera con paciencia de aquellos quienes no te conocen. Oh Dios, que puedan acudir a ti en arrepentimiento y en fe, Padre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios justo, misericordioso. Oh, te adoramos, Dios Trino. Creemos en un solo Dios. Creemos en las tres personas de la divinidad. Oh Dios, tú eres verdadero. Tú eres único. Tú eres aquel quien pudo solamente transformar nuestras vidas, quebrantarlas con un amor eterno. A ti queremos adorarte, Dios. Queremos que tú abras nuestros ojos para poder ver y comprender lo que tenemos escrito en tu palabra. Señor, ayúdanos tú a estar preparado con lo que tenemos en las Escrituras, saber que de verdad estamos viviéndote a ti, Cristo. Estamos creciendo y estamos en ese desarrollo de la estatura, en el ejemplo que tenemos de la persona de Jesucristo. Oh Dios, deseamos en este tiempo, Dios, lo que la Iglesia de Cristo está viviendo en todos los tiempos y los lugares que nos encontramos. Que tú traigas un despertar, que tú traigas un avivamiento entre nosotros. No nos conformamos con menos, Dios. Queremos tener corazones hambrientos por ti, Dios, y por tu Iglesia. Queremos que tú nos transformes, creemos que tú eres un Dios todopoderoso, que tú no has cambiado, que eres el mismo ayer y por hoy, siempre. Oh Dios, necesitamos, Dios, este despertar, Dios, que tú sigas avivando ese fuego en nosotros. Oh Dios, creer que tú eres un Dios, Dios, que tiene todo bajo control. Confiar con todos nuestros corazones en tu carácter, en tu persona, como nos enseña tu palabra. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Queremos conocer tu nombre, Dios. Queremos conocer tu carácter, Dios. Queremos estar firmes en esa gracia. Señor, queremos estar firmes en tu palabra. Queremos que tú sigas haciendo esa obra interna en nosotros, Dios. Que tú nos sigas fortaleciendo por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Dios, tú eres un Dios bueno. Te necesitamos, Padre. Queremos seguir viendo tu mano poderosa obrando entre medio de nosotros. Obrando en nosotros, Señor, oh Dios. Oh Dios, no hay nada mejor que de haberte conocido, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Dios. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre y la persona de Cristo Jesús. Amén.